Te damos gracias porque sabemos que la vas a dejar en nuestra vida y nos vas a ayudar a llevarla a la práctica. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y les decía, este mensaje es para los señores, pero aplica para cualquier persona, ¿eh? No crea que es exclusivo para los varones, aunque sí es el sentido que le voy a dar este día. Usted conoce cómo es la cosa de las herencias. Usted sabe cómo es una herencia. La herencia es cuando un hombre o una familia deja posesiones, normalmente lo entendemos desde el punto de vista monetario o físico, y le dejamos posesiones a nuestros hijos o a nuestras generaciones, nuestra familia. Pues a veces puede ser primos, sobrinos, etcétera. Ya ve que de repente hay casos que hasta al gato, ¿verdad?, le dejan la herencia. Pero eso es una herencia. Nosotros decidimos dejar algo y normalmente pensamos en dejar algo económico. Siempre pensamos en lo económico porque es lo que vivimos, es lo que vemos, es lo físico. Pero déjeme le digo algo, también hay herencia espiritual. También en lo espiritual nosotros dejamos una herencia. También en lo espiritual nosotros dejamos algo que la familia va a continuar. Y esto lo podríamos decir que es un legado. Y usted se puede dar cuenta cómo a veces en las familias usted dice, mira cómo se parecía a la abuelita Chonita, ¿verdad? O la abuelita no sé qué, o al abuelito. Porque son ciertas situaciones que se van heredando y también es una parte espiritual que se hereda. Entonces tenemos que entender que esa es una herencia. Ahora, un hombre que desea verdaderamente proteger a su familia, normalmente deja un testamento. Y lo deja con tiempo, o sea, se prepara con tiempo. No quiere decir que lo prepare a los 20 años o cuando se acaba de casar, pero sí cuando ya siente que es el momento adecuado o que ya sienten que hay un patrimonio que él necesita ordenar las cosas. Y se prepara un testamento. Algunos de ustedes lo saben, yo años atrás también estuve como agente de seguros y yo les vendía seguros de vida a mucha gente. Y yo notaba que mucha de la decisión de la gente de comprar un seguro de vida tenía mucho que ver con el amor. Cuando la persona verdaderamente sentía cariño o no quería dejar desamparada a su familia, eso era lo que más los empujaba a comprar un seguro. El amor a su familia, el dejarles algo para que cuando él faltara no batallasen, por lo menos en lo económico. La falta de él no se iba a reemplazar, pero al menos que no tuviesen una situación financiera difícil. Entonces mucho de esto tenía que ver con el amor. Ahora, el no dejar un testamento pues nos genera el efecto contrario. Cuando usted no deja un testamento, usted sabe que la familia entra en conflicto. Cuando no se deja un testamento, usted sabe que las familias se separan. Usted sabe que los hombres se pelean. Digo hombres y mujeres, ¿verdad? Pero se pelean. Y siempre se queda un conflicto porque no hubo algo que estuviese establecido y que planteara cómo se iban a repartir esos bienes o a quién le correspondían ciertos bienes. Entonces es algo muy importante. Y crear un testamento pues requiere tener una mentalidad a futuro. Requiere poder estar pensando en lo que va a suceder más allá de mi día de hoy, más allá de mi día a día, más allá de que hoy me levanto a trabajar, el viernes me pagan y que ruede la bola, ¿verdad? Que ruede el mundo. Ya la semana que entra veremos. Se requiere algo más que eso. Se requiere tener una mentalidad de futuro. Y en muchos casos pues se requiere obviamente tener una claridad acerca de lo que esperamos en ese futuro. Ahora, las escrituras nos hablan mucho acerca de los legados. Y si vemos las escrituras, podemos darnos cuenta cómo para Dios es bien importante los legados. Es bien importante el saber de dónde venimos, quiénes somos, a qué familia pertenecemos, qué es lo que hicimos en el pasado y qué es lo que estamos haciendo hoy y lo que probablemente vamos a hacer en el futuro.
Las escrituras nos hablan mucho de estas generaciones y de estos legados. En Proverbios 13:22, en la primer parte de este versículo dice: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. No voy a leer la segunda parte, pero quiero que se enfoquen en lo primero. Dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que nos dice Dios, un buen hombre o una buena persona no solamente está pensando en él, en sus hijos, sino está pensando en sus nietos. Vaya, lo que el Señor nos quiere decir es que un buen hombre está pensando en las próximas generaciones. Se lo traduzco: caso contrario, el que no esté pensando en eso, de acuerdo a la escritura, es un mal hombre. Así dice ahí en la escritura, ¿verdad? Esa es la traducción. Así que todos los hombres debemos de estar constantemente pensando en al menos 3 generaciones: la nuestra, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por lo menos tenemos que enfocarnos en esas siguientes generaciones. Usted recordará el libro de Jueces. Se lo mencioné también, creo la semana pasada o en estos días. Y usted recordará que el libro de Jueces es un libro donde constantemente el pueblo entra en conflicto. Y el pueblo entra en conflicto porque las generaciones no se encargaban de transmitir el conocimiento de Dios a las siguientes generaciones. Como muestra, podemos leer Jueces 2:10 y dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Pero lo que ponga atención aquí dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Estamos hablando de una generación completa que ya no sabía de Dios, o que ya no reconocía el poder de Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Vaya, todo lo que Dios había hecho por Israel. ¿Cuántos años pasan para que transcurra una generación? Más o menos, y de acuerdo a parámetros de las escrituras, son 40 años. ¿Por qué le digo parámetros de las escrituras? Usted recordará que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y que se portan malcriados y se ponen rebeldes, el Señor los trae 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muere. Los únicos que permanecen con vida son los niños que en el momento de la rebeldía tenían alrededor de 10, 12 años hacia abajo. Es lo único que queda. Entonces una generación son aproximadamente 40 años. Imagínense 40 años sin un conocimiento de Dios. Y eso generó un caos y generaba un caos. Cada que usted lee los capítulos de Jueces se da cuenta que cada vez que no se transmitía el conocimiento de Dios, el pueblo de Israel entraba en conflicto, entraba en caos. Allá afuera, allá en la calle, ¿cómo vemos las cosas? Como caos también, ¿verdad? Es algo que yo les digo constantemente. ¿Cuántos años no hemos estado nosotros, y lo digo como pueblo de Cristo, permeando en la sociedad para que esa sociedad no sea un caos? Nos hemos encargado de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas muy religiosas, pero no ha permeado hacia la gente. Y realmente lo que el Señor quiere no es que nos volvamos religiosos, sino que tengamos una relación con Él para ser buenas personas, para tener vida eterna, para derramar amor. Porque si Dios es amor, nosotros tenemos que ayudar a transmitir ese amor. ¿Estamos de acuerdo? El Señor eso es lo que hace. Cuando las generaciones se perdían y que no había conocimiento de Dios, la gente empezaba a hacer lo que mejor le parecía. Igual que como estamos actualmente. Usted se encuentra con la gente en la calle y cada quien hace lo que mejor le parece. No tiene una guía, no tiene un parámetro en cómo vivir. Hoy vivimos en una sociedad que se rehúsa a conocer de Dios y que se rehúsa a transferir ese conocimiento de Dios.
Y le vuelvo a repetir, bájale poquitito, siento que si subo poquito la voz, ¿no? ¿Sí me oyen bien así? Ok, bueno, está bien. Es que yo tengo las bocinas acá, por eso lo digo. Vivimos en una generación que no quiere saber de Dios y le repito, para Dios son bien importantes las generaciones. Por eso la Escritura nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted nunca ha leído en las Escrituras que diga yo soy el Dios de Sara, de Rebeca y de Raquel. ¿Verdad que no? Ahora usted pensará es que es un Dios machista. No, no es un Dios machista, al contrario. Realmente Dios se interesa mucho por la mujer y Dios la creó de una manera muy especial. Y la mujer tiene cualidades hermosas y especiales por las cuales el Señor la creó de esa forma. Pero el Señor la creó como una ayuda idónea. Y a quien puso como responsable de todo lo que sucediera en la creación, en el matrimonio, en la familia y en todo lugar, ¿a quién cree que puso? Al varón. Por eso el Señor siempre se refiere primero al varón. Fíjese, también la Escritura nos habla de que toda la condenación del hombre vino por medio de un hombre, vino por medio de Adán. La Escritura no dice la condenación y el pecado llegó al mundo por medio de Adán y Eva. No, dice por medio de Adán. ¿Por qué? Porque el Señor ve al hombre, al varón, como responsable. Ya los varones me empezaron a ver así raro, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Los varones son los responsables de todo lo que sucede. Cuando hay un matrimonio, tiene que ser porque el varón así está decidiendo y porque el varón está pidiendo, él es el que pide a la novia, él es el que va y da la cara con los papás y él es el que lleva a la mujer al altar. Cuando se van a separar, también el varón tiene que dar la cara. Me estoy explicando, el varón es responsable en todo momento. Y no estoy hablando que se separen, no, o sea, es un ejemplo que doy, no me vayan a malentender. Realmente lo último a lo que queremos que llegue cualquier matrimonio es a una separación. En el pasaje que leímos, ya para entrar más en contexto, acabamos de leer de un hombre llamado Aser. Yo creo que algunos de ustedes, los más leídos de las Escrituras, sí saben de quién hablo. Aser es uno de los hijos de Jacob. Déjeme le platico un poquito de Aser. Aser es uno de los 12 hijos de Jacob. Aser es el octavo hijo de Jacob, el número 8. Acuérdese que Jacob es uno de los patriarcas y Jacob tenía 4 mujeres y 12 hijos. Vaya, estaba casado con 2 mujeres, pero las 2 mujeres tenían cada una su esclava, cosa que también él tenía acceso a esas esclavas y tuvo hijos con las 4. Aser es hijo de una de esas esclavas y Aser era el octavo hijo de Jacob. Aser nació y creció en una familia disfuncional. En una familia donde había hermanitos de una mamá y hermanitos de otra mamá y piense un poquito en la escena, ¿verdad? Donde las mamás inclusive se peleaban por el viejo, digo por decirlo de alguna manera. Porque inclusive si usted lee ahí las Escrituras se da cuenta que inclusive Raquel y Lía se peleaban por el hombre, ¿verdad? Y hasta con unas flores lo intercambiaban, ¿verdad? No, oye, las flores que te trajo tu hijo, no, pues órale, yo te doy flores, pero deja que se venga el viejo para acá, y cosas así. Ahí es bien interesante, ahí lo puede leer, Génesis. Entonces, dígame si no era una familia disfuncional. Claro que lo era. Era una familia donde había muchos conflictos, donde los hermanos estaban celosos unos de otros. Y tenemos que llegar al punto donde usted ya lo debe de haber recordado o lo sabe. De esa familia, al hijo que Jacob empieza a ver como el consentido,
los demás hermanos se confabulan para hacerle la maldad. Primero lo meten a un pozo y posteriormente lo venden como esclavo. Usted ya sabe esa historia de José. Los hermanos que se confabularon para poner a José en el pozo y enviarlo como esclavo, uno de esos hermanos, ¿quién cree que era? Aser. Aser estaba ahí en esa junta, en esa reunión, en ese cónclave de los hermanos, poniéndose de acuerdo en cómo echarle a perder la vida al otro hermanito. O sea, era malo, más malo que la carne de puerco. No se crea, no se crea. Era malo el Aser. Aser participó en esa conspiración para echarle a perder la vida a José. Aser no tuvo un buen inicio de vida o de su familia. Vivía en una familia totalmente disfuncional, con conflictos, con problemas. Pero en algún momento de su vida, por lo que acabamos de leer, en algún momento de su vida, él tuvo una transformación. Algo cambió en su vida. No lo sabemos, la escritura no nos lo muestra, pero él debió haber vivido una transformación. En algún lado, en algún punto, el Señor lo tocó y él fue transformado. Y la buena noticia que tengo para ti, varón, el día de hoy y para todos, es que tu pasado no determina tu futuro. Lo que hayas sido o lo que hayas hecho en el pasado no determina lo que empieces a hacer a partir de hoy o lo que vayas a hacer en el futuro. No lo determina. No sigas atado a todas esas ideas y pensamientos de lo que no hiciste o de lo que no lograste o de lo que te equivocaste. Porque cuando estamos en Cristo todos los días tenemos oportunidades, todos los días hay nuevas misericordias, todos los días tenemos acceso al Padre y todos los días podemos ser mejores. Así que esa es la buena noticia para el día de hoy. Pero no nos quedamos únicamente con eso. Fíjese, este hombre Aser en algún lado tuvo una transformación, fue cambiado y fue cambiado para bien. Y donde quiero que nos centremos es en el versículo 40. Versículo 40. Y dice, Primera de Crónicas 7:40. Y de este pasaje vamos a sacar 4 situaciones, 4 cualidades que te van a servir. Dice en el versículo 40, todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. ¿Quién con un pasado, con una niñez como la de Aser, logra tener familia como esta? Por eso les digo, debió haber existido una transformación. Y vamos a ver cada uno de estos puntos rapidito. Así que tenemos esos puntos importantes. Lo primero que nos dice el versículo es que estos descendientes o estos hijos de Aser, cada uno de ellos fue cabeza de familias paternas. ¿Qué es una cabeza de familia paterna? Es un líder en su casa. Sea lo que sea que hizo cambiar a Aser, eso influenció y ayudó para que él cambiara, porque él tuvo que haber cambiado primero para lograr establecer un cambio en la vida de sus hijos, para poder tocar la vida de sus hijos, para poder establecer esa vida de reino en cada uno de sus hijos. Se convirtió en alguien responsable en su casa, alguien responsable de su familia. Y estoy hablando de responsabilidad en todas las áreas. Los que han venido con nosotros a las reuniones de varones saben que yo les hablo de eso, que tenemos que ser los protectores, los proveedores, los líderes, los sacerdotes de cada familia, de cada casa. Eso es lo que tiene que ser un hombre de reino. Eso es un hombre de reino, que establezca el reino de Dios donde quiera que esté. Y pues con más ganas en su casa. Si ahí es donde duerme, ¿verdad? Si ahí es donde vive,
Entonces ahí tiene que estar establecido el reino de Dios. Simplemente el viernes pasado yo les hablaba acerca de eso y le digo, mire, usted es el dueño de esa casa, usted es el líder de esa casa, es la cabeza de esa casa. Si sus hijos no se quieren sujetar, usted establezca las reglas necesarias para que se sujeten. Porque mientras ellos vivan ahí con usted, ellos se tienen que sujetar a las reglas suyas, no al revés. ¿Me estoy explicando? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, los hombres en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra sociedad mexicana, pensamos que los encargados de la educación de los hijos son las mamás. Y sí lo hacen y son muy buenas haciéndolo, pero desde el punto de vista bíblico el encargado es el varón. Y si no me cree, vamos a ver Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, ¿qué dice? ¿Padres o madres? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos o criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los tiene que criar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Y a quién se refiere Pablo, el Señor, por medio de Pablo? Al varón. Ciertamente la mamá juega un papel muy importante con el niño desde que es bebé hasta cierta edad. Pero ya posteriormente, de los 9, 10, 12, tiene que entrar el varón. Tiene que establecer los parámetros, tiene que establecer el liderazgo. Tiene que tomar el rol de esa responsabilidad bíblica. Todo hombre ha sido llamado a tomar ese rol de responsabilidad. Lo saben los que aquí hablamos de eso en Nombres de Reino. Usted está llamado para algo grande. El Señor por eso creó al varón y por eso Él es el responsable. Usted tiene que ser llamado a ese liderazgo y usted tiene que establecer y desarrollar ese liderazgo. Y mire, yo sé que hay mujeres formidables que son buenísimas para organizar, muy buenas para hacer cosas, muy competitivas, muy multitasking y que también son líderes natas, ¿verdad? Pero el papel del liderazgo debe ser del varón, del varón. Por eso a la mujer el Señor le dice, mujer, sométase a su varón, pero varón no es sometimiento de golpes, es sometimiento en amor del Señor, es sometimiento en amor de Cristo, es un sometimiento de cobertura y la mujer se convierte en ayuda idónea. Y por eso el Señor le dice al varón, ámela. Ya habíamos aclarado este punto, ¿verdad? Cuando usted verdaderamente ama a alguien, usted no le pega, no le golpea, no la gritonea. Hablando de los mandamientos de Dios, cuando amamos, por eso el Señor nos los enseñó así, el Señor Jesucristo. Cuando verdaderamente amamos, cumplimos con todos los mandamientos. Porque si usted ama, no roba al que ama. Pues si lo ama, ¿cómo le voy a robar? No le va a mentir. ¿Sí me estoy explicando? No va a dar falso testimonio, no va a andar de chismoso o chismosa, no, mucho menos lo va a matar. Cumplimos los mandamientos, ciertamente, ¿verdad? En amor, no por obligación, no por ley, en amor. Así que, hombre, usted tiene que tomar su posición, aunque su mujer sea así como que líder innata, usted tiene que posicionarse. Obviamente esto también incluye que usted le dé dirección a la familia. Ahora, si no sabe bien cómo hacerlo porque ha perdido tiempo, ha perdido años o ha perdido práctica, asesórese con alguien que sí sepa, o sea, con su mujer. O sea, póngase de acuerdo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Vamos, ¿cómo ves esto? Oye, ¿cómo? Y al último usted hágale así como los peluches de usted, como que la idea fue suya. Que la mujer le diga qué hacer, pero usted se planta de que la idea fue suya. ¿Verdad? Asesórese, de veras, platíquelo, háblelo.
pero usted tiene que dar dirección. Mire, a mí cuando mis hijos estaban, los grandes, estaban chiquillos, en una temporadita estuvimos yendo a los scouts. Y en los scouts, pues de repente hacíamos excursiones, cortitas, ¿verdad? Chiquitas. Pero siempre resultaba que cuando alguien no sabía la ruta o no sabía dónde íbamos, se perdía. Y a veces era el líder, ¿verdad? Y ahí iban todos, ¿verdad? Atrás de él. ¿Qué cree? Cuando se perdía el líder, se perdían todos. Pues no encontraba el camino el que iba lidereando, pues los otros 10 que iban atrás del también se perdían. Y no faltaba el chavalito o el muchachito así más listo. Oiga, aquela, ¿verdad? Porque así le dicen en los scouts. Oiga, aquela, creo que es para allá. No, tú sí, para acá. No, creo que es allá. Siempre hay alguien así bien listillo, ¿verdad? Entonces, cuando usted no toma la posición de líder, o simplemente sí la toma pero se pierde, ¿qué cree? Todos los demás que lo están siguiendo también se van a perder. Y si usted pierde el rumbo, los que van detrás de usted también se van a perder o van a querer tomar su propio camino. Van a querer tomar sus propias decisiones, van a querer ser los líderes y van a querer tomar su propio camino. Así que ojo con eso. Y sobre todo los hijos van creciendo. Cuando tienen 5 o 10 años los puede uno controlar. Pero ya cuando tienen 15 o más, ya se batalla un poquito más. Ojo, ahí se lo dejo. Como dicen, lo voy a dejar ahí y me retiro lentamente. Usted tiene que establecer ahí el liderazgo y como dijo Josué 24:15, en el versículo 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted conoce ese pasaje. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si verdaderamente usted quiere establecer el reino de Dios, usted tiene que plantarse en esa palabra. Y decirle, aquí así lo vamos a hacer. Aquí se hace de esa forma. Aquí a las 8 de la noche ya están todos en casa. No sé, es un decir. Usted tiene que ir estableciendo sus reglas. Usted tiene que seguir a Dios, seguir las escrituras, no seguir a la multitud. Y esto me refiero a que es muy común en la actualidad decir, no, pues si todos lo hacen, no pasa nada. No, sí pasa. El que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. El que todos lo hagan no quiere decir que esté permitido. ¿Sí? Es algo bien distinto. Punto número 2, ¿qué otra cosa dice el versículo 40? Hombres escogidos. Escogidos. ¿Qué sucede cuando es alguien escogido? Cuando usted va a escoger algo. Cuando llega, a mí me da mucha curiosidad cuando voy a comprar así verdura, que vamos al súper, la pastora y yo, y me acerco ahí a los contenedores. Todo el mundo compra como si supiera. Agarra la papa y la huele y la toca. Digo yo, sí, verdaderamente sí sabrán. Hay gente que sí, hay gente que sí sabe, pero la mayoría no. Pero de todas maneras ahí andamos haciéndole como que sí sabemos, ¿verdad? Y queremos alcanzar aquella. Eso es ser escogido. Escogido es que entre muchos usted fue seleccionado. Usted ha sido escogido por el Señor, usted ha sido escogido por Cristo de entre muchos. Acuérdese que dice la escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los hijos de Aser fueron escogidos. Significa que eran la crème de la crème, lo mejor de lo mejor. Quiere decir que cuando iban a jugar una cascarita de fútbol y iban a hacer los equipos, eran los primeros que escogían para mi equipo. ¿No les tocó a ustedes eso? No, ya puro internet, ¿verdad? Cuando en mis tiempos íbamos a jugar fútbol en la primaria, por ejemplo, estábamos todos los amiguitos y los dos que eran más buenos eran los capitanes, ¿verdad? No, yo Alejandro, y luego el otro, ching, ya me lo ganó. Bueno, Martín. Bueno, y al último nos quedábamos los que no jugábamos bien, ¿verdad?
A mí a veces ni me tocaba jugar, no sé qué. Pero eso es ser escogido, eso es ser escogido. Los hijos de Aser fueron escogidos porque eran lo mejor de lo mejor, educados para ser reyes, educados para establecer reino, educados en base a que tomaran sus propias decisiones, no para seguir a la manada. Eso es ser escogido, que usted tenga sus propias convicciones, que usted brille y brilla tan lindo y brillamos juntos. Sí, sí, no he oído esa canción, luego se la muestro. Que usted donde quiera que se plante sea escogido, que lo reconozcan por ser un hijo de Dios, que lo reconozcan por ser un hombre de reino, que en el trabajo digan, no, yo sí hago equipo con Martín porque él sí sabe poner chirroqui, tapiz y todo eso. Ahí no vamos a batallar. ¿Sí me explico? Que la gente lo vea diferente. Escogidos. Y tiene que ser escogido bajo un estándar divino. No lo que las redes sociales le digan, sino lo que la escritura nos establece. Que sea de buen carácter, con una buena integridad, una integridad de acuerdo a Dios. ¿Sí? Punto número 3. Esforzados, dice. ¿Eran hombres? Esforzados. ¿Qué quiere decir esforzados? En otras versiones de las escrituras dice que eran guerreros esforzados. Quiere decir que son educados para pelear la buena batalla, a no rendirse, a no caer en desánimo, a tener resiliencia lo suficiente para seguir adelante. En la actualidad vivimos en una generación de cristal, que en el primer problemita que tiene ya quieren aventar la toalla y tenemos que criar hijos esforzados, que no se den por vencidos, que se mantengan en su nivel, que busquen el nivel de Dios, que no se dejen llevar por tendencias, por videos, por Instagram, por Facebook, que no se dejen llevar por nada de eso. Que sean formados en la palabra de Dios, que luchen por lo bueno, que luchen por lo correcto, que sean guerreros en todos los ámbitos, en un buen sentido, no que salgan en la calle y se quieran pelear con todos, no, esforzados en lo que hacen. Y hablando espiritualmente, usted sabe que tenemos una guerra permanente con Satanás, tenemos una guerra permanente con las tinieblas. Que sean guerreros esforzados, que en todo momento le den la lucha al enemigo. Porque el enemigo cada día va ganando terreno y el pueblo de Dios cada día se va achicando. Tenemos que crecer, tenemos que crear a esos hijos y tenemos que impactar a la sociedad. Punto número 4. Jefes, dice, jefes de príncipes, dice aquí en la escritura. En otras versiones dice tutores o dice asesores. Eso quiere decir que estos hombres eran hombres con la suficiente experiencia y conocimiento para poder guiar a un príncipe, para poder guiar a alguien que estaba preparado para asumir un reinado, que pudieran ser escogidos para poder influenciar en su sociedad, en el gobierno, que puedan impactar verdaderamente. Eso es lo que nos hace falta. No necesitamos cristianos que anden de políticos, necesitamos cristianos que asesoren y establezcan el reino de Dios en la política. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Y para eso necesitamos hijos que hayan sido creados como jefes de príncipes, como tutores, como mentores. Que tengan la fortaleza, que tengan el conocimiento para ser esos mentores. Alguien que eduque a alguien para gobernar en el futuro. Eso es lo que se necesita, eso es lo que se requiere. Eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros como hombres de reino. Ahora, esto todavía no termina. La buena noticia, como les decía hace un rato, es que tu futuro
puede y debe de ser diferente. Si sientes, o con todo esto que hemos hablado, estos 4 puntos, sientes que algo ha fallado, que algo ha faltado en tu familia, que algo no ha sido lo suficientemente bien establecido, es tiempo de hacerlo. Tu pasado no determina lo que no hiciste. Puedes empezar hoy. Tienes que empezar hoy. Si todavía tienes hijos que puedan ser moldeados, tienes que empezar hoy. Tienes que hacerlo. Porque acuérdate que iniciamos hablando de que un buen hombre se tiene que preocupar por los hijos de sus hijos, por la tercera generación. Y a su vez cada generación por las siguientes 2 o siguientes 3. Así, cada vez. Y fíjate cómo dice al final del versículo 40. Y contados que fueron por sus linajes, entre los que podían tomar las armas, o sea, guerreros poderosos, el número de ellos fue 26,000 hombres. 26,000 hombres. ¿Sabe cuánto es eso? Mucho. Y empezamos con un solo hombre, Aser, con 4 hijos varones y una hija. Empezamos con una familia con 4 hijos varones y una mujer. Y aquí al final del versículo 40 nos habla de que eran hombres guerreros. Estamos hablando únicamente de los varones. No sabemos cuántas mujeres hubo ahí. Que se contaron 26,000 hombres. 26,000. Primera de Crónicas 7:40. ¿Ya? 26,000 hombres. No son pocos. Así que si tú ahorita estás pensando, no pasa nada, pues si nada más tengo un hijo o 2 hijos, créeme que sí pasa. Estamos hablando de que son generaciones enteras que van a dejar de escuchar de Dios, que van a dejar de estar plantados como el Señor quiere que sean educados, que se van a perder estas generaciones. Recuerda lo que hablamos del libro de Jueces. Sí importa y importa mucho. No sabemos cuántos guerreros van a venir de tu descendencia. Pero a Dios sí le importa, a Dios sí lo sabe y a Dios le interesa. Ahora tú dirás, bueno, yo tengo puras niñas. Bueno, también las niñas tienen que ser educadas y lideradas de esa forma. Yo a los varones, en las reuniones de varones, les digo, mire, si usted tiene puras niñas, es bien importante que usted le enseñe cómo debe de ser un caballero. Porque el día que llegue cualquier muchacho, y si no tiene un parámetro adecuado, se va a querer ir con él. Pero si ella sabe lo que es el estándar de un caballero, que no llegue pitándole afuera, no, discúlpeme, pero no, que se baje y toque la puerta, que le abra la puerta del carro, que pague la cuenta, que pague las palomitas, que pague las flores, que pague las, ¿cómo se llaman esas chivas? Los macarrones, que sea el encargado, el líder, la cabeza del hogar desde que empieza el noviazgo. Porque él va a ser el encargado no solo de eso, sino de toda la familia y de generaciones. De generaciones. Así que sí importa. Si tiene hijos con más razón, pero si tiene niñas, también. Tiene que enseñarle el estándar correcto. Que no se conforme con menos, porque luego por eso andamos ahí batallando. Luego por eso andamos ahí teniendo problemas y situaciones que no deberíamos de tener.
Así que este hombre inicia con 4 hijos y una hija. Pero en el tiempo llegó a 26,000 en su legado. Debes de dejar de pensar solo en ti. Tienes que empezar a pensar en todas estas generaciones que vienen después de ti. Pero se debe dejar una herencia, se debe dejar un legado correcto, se debe de formar un ejército para Dios, un ejército para el Señor. Tienes que hablarle a cada una de tus generaciones del Señor. Tienes que mostrarles cómo debe de vivir un hombre de reino. Porque el educar no es solamente llegar y establecer reglas. Ahorita yo lo mencioné como ejemplos, pero el ejemplo más fuerte es tu propio estilo de vida, tu propio comportamiento. Porque la instrucción es buena, pero el ejemplo arrastra. Es lo mismo que hablamos acerca del pueblo de Cristo. Usted no puede andar con la etiqueta de cristiano y allá afuera portarse como un patán, porque eso no muestra lo que es ser un verdadero cristiano, ni muestra el verdaderamente tener a Dios en su vida y en su corazón. Usted tiene que dar un fruto correcto, usted tiene que dar un fruto adecuado. Dios está buscando hombres que recuperen su lugar, que recuperen su dignidad, hombres que cumplan con su rol. Y fíjate, y voy a cerrar con esto. Si sientes que ya es un poco tarde para esto, porque tus hijos ya están grandes, acuérdate que dejamos por sentado desde el inicio que un buen hombre, de acuerdo a los ojos de Dios, se preocupa por sus hijos y los hijos de sus hijos. Si sientes que ya es tarde para tus hijos, ok, trabaja en tus nietos. Ponte a trabajar en tus nietos ya. Ya, no pierdas tiempo. Tal vez a los hijos no vas a poder recuperar mucho. Inténtalo de cualquier forma, pero tal vez tú sientas que no vas a poder hacer mucho, pero con tus nietos sí lo puedes hacer. Y para muestra, fíjese lo que dice Hebreos 11:21. Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Acuérdense que José lo separaron de Jacob durante muchos años, que se fue como esclavo a Egipto. A Jacob no lo vio crecer, perdón, a José no lo vio crecer Jacob, pero él transmitió la bendición a través de los hijos de José, y él bendijo a sus nietos. Él los bendijo. Así que este es el tiempo, varón. Ese es el tiempo, hombre de reino, de que tomes tu lugar, de que recuperes ese lugar que Dios te dio, porque el Señor te dio ese lugar para cosas grandes, para cosas poderosas, porque eres un hombre de reino. Así que toma tu lugar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por este tiempo, y yo creo que este mensaje, bueno, a nosotras como mujeres nos deja en una muy buena posición, pero yo quiero decirte, mujer, que tú eres la encargada de cubrir a ese varón, tú como mujer. Y si tu varón todavía no está en los caminos de Dios, con más ganas tienes que orar. Mamás, si ya no tienen esposo, tienes hijos, y tienes que orar por tus hijos. Tus hijos deben de estar en el camino de Dios. Y si solamente tienes hijas, tienes que orar por tus hijas para que tengan hombres de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Así que como mujeres, nosotras somos las encargadas de estarle echando leña al fuego ahí en la casa,
de rodillas. Y si te duelen las rodillas, pues siéntate, adora. Y yo escribía algo ayer. En medio de cualquier situación, en medio de la desesperación, del desánimo, en medio de la frustración, en medio de cualquier emoción que tú tengas, adora al Señor. Es muy difícil cuando estamos en esas circunstancias ponernos a orar, porque puede salir queja de nuestra boca, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Antes de que te quejes, antes de que digas cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios, mejor ponte a adorar al Señor. Ponte a adorar al Señor en medio de lo que vivas. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en la que tú vas a acercar el reino de los cielos a tu casa. Ahí no nos vamos a equivocar. Cuando adoramos al Señor, todos juntos sentimos la presencia del Señor. Amén. Bueno, tú también puedes bajarla a tu casa. Así que no te angusties, persiste, sigue, prosigue al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No te detengas, no te desanimes. Si tus ojos aún no lo han visto, lo verás. En el tiempo de Dios, ni un solo día desistas, ni un solo día te detengas, porque lo que tiene Dios para tu vida y para tu familia, para tus hijos y para tu descendencia, ni siquiera lo puedes alcanzar a creer, a pensar, porque Dios solamente hace cosas grandes. Dios solo hace cosas grandes. No va a ser algo pequeño en tus hijos, ni en tus nietos, ni en tus generaciones. Va a ser cosas grandes, y tú vas a creerle por cosas más grandes. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante del trono de tu gracia. Venimos, Padre de la gloria, delante de tu presencia, Señor. Agradecerte por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, Señor, aún los no nacidos. Amado Señor, te pedimos extiendas tu mano de favor, de gracia, sobre cada familia aquí representada. Señor, no importa que estén lejos, que estén cerca, cubre, Señor, a cada hijo. Amado Señor, por amor de tu nombre, por amor a tu Hijo Jesucristo, declaramos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es su Señor y su Salvador. Para tu gloria, para tu honra. Hoy bendecimos este día, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que estés con nosotros en todo momento, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, que tengas de nosotros misericordia, que alcancemos, Señor, a ser de tu agrado, que cuando tú voltees a vernos, Señor, seamos, Padre, un olor fragante en todo momento, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, porque no queremos desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino caminar como viendo al invisible, seguir los pasos de Jesús y poder ser garantía de tu reino aquí en la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero leer